El aire me faltaba, sentía que toda mi energía se había acabado y estaba a punto de perder el conocimiento. Pero una vez hemos caído hasta el fondo, solo hay una cosa que se puede hacer: subir de nuevo. ¿Qué le pasaría a un atleta de gimnasio convencional si se enfrentara en competencia contra un atleta de la disciplina deportiva CrossFit, siendo esta la que prepara a las personas más en forma del mundo? Solo dos cosas podrían pasar: dar una gran sorpresa o llevar una tremenda paliza. El día de la competencia se llega. Pablo, a tan solo 5 minutos de empezar la primera prueba, está en zona de calentamiento, lleno de diferentes emociones. Por una parte, entusiasmado por lo que está a punto de hacer, pero también es evidente que algo lo está angustiando. Dan la señal y todos los atletas rápidamente agarran sus barras. Esta primera prueba consiste en hacer 4 ejercicios: hang clean, front squat, shoulders overhead y toes to bar. Deben hacer 3 rondas en menos de 10 minutos. La ronda número 1 de 12 repeticiones cada ejercicio, la ronda 2 de 9 repeticiones y la ronda 3 de 6 repeticiones. Todo con una barra cargada con 60 kilogramos en total. Pablo analizó un par de estrategias, pero decidió hacer todo sin parar, con la intención de terminar más rápido y ser el primero, aunque al final las cosas no saldrán como espera. Empiezan con el primer ejercicio, hang clean. Suman repeticiones con determinación. Pablo lo empieza a hacer increíble, con un buen ritmo, sube y carga la barra con facilidad. Todas sus repeticiones salen impecables. Rápidamente termina sus primeras 12 repeticiones y pasa con el siguiente ejercicio, front squat. La euforia y ganas de tomar la delantera lo hacen cometer errores, lo que causa que le invaliden 3 repeticiones. Ignora rápidamente este hecho, la recupera y continúa. Debido a este error, varios atletas le toman ventaja, pero logra avanzar al siguiente ejercicio, shoulders overhead. Varios atletas optan por soltar la barra y hacer una ligera pausa antes de continuar. Esto para guardar energía y poder terminar toda la prueba antes de los 10 minutos. Pablo no suelta y continúa con el siguiente ejercicio. Aparentemente esto lo ayuda a recuperar la ventaja que había perdido, pero al llegar a la repetición número 6, inesperadamente suelta la barra. Su estrategia no resultó como esperaba. Su energía se estaba agotando y necesitaba tomar un respiro. Esto definitivamente no lo vio venir ni estaba en sus planes. Conserva la calma, se toma su tiempo para intentar recuperar un poco de energía, toma nuevamente la barra y de inmediato siente la diferencia. Esos 60 kilogramos que al inicio movió con facilidad se sienten mucho más pesados. Le quedan 6 repeticiones para terminar el ejercicio y poder pasar al último de esta primera ronda. Con mucho esfuerzo empuja la barra, termina y resulta ser uno de los primeros atletas que pasa al último ejercicio. De momento iba en la tercera posición. Rápidamente empieza con los toes to bar, movimiento de gimnasia que domina a la perfección. Aunque siente que le quitan más energía de la que esperaba, de todas formas devora esas 12 repeticiones rápidamente y logra terminar la ronda 1, la cual era la más difícil, ya que era en la que tenían que hacer más repeticiones. Avanza a la ronda 2 conservando aún su tercer lugar. Primer ejercicio, hang clean. Se toma su tiempo, levanta la barra y de inmediato suelta. Misteriosamente aún no tenía energías para continuar. Se preocupa un poco, toma más descanso y se prepara. Levanta la barra, suma una repetición con éxito, va por la siguiente, pero se la invadían debido a que no estiró completamente los codos. Lejos de terminar y con la fatiga al máximo, esto baja la moral de Pablo y suelta nuevamente. Con esto pierde la tercera posición que llevaba, quedando un poco más atrás. Toma aire y agarra de nuevo. Suma 2 repeticiones más y nuevamente suelta. Su energía está sumamente agotada. En ese momento se cuestiona, algo enojado, que no debió tomar esa estrategia, pero ya es demasiado tarde. Una vez más toma la barra y decide terminar con las últimas repeticiones de este ejercicio. Agotando de inmediato la poca energía que toma en cada descanso, las completa, pero comete el error de tirar la barra desde la altura de sus hombros, acción que no estaba permitida, y le anulaba su última repetición. Cada vez todo iba de mal en peor. Su energía se agotó casi que por completo desde la ronda número 1. No podía mantener un buen ritmo en esta segunda ronda y para ajustar, debido a los errores que cometía, estaba teniendo que hacer aún más esfuerzo del que debía. Para este punto, Pablo iba en la última posición y los primeros competidores ya terminaban la prueba con éxito. Lo peor es que los problemas recién empezaban para Pablo. Agarra la barra, la sube y baja en sentadilla. De nuevo, otro error. Frustrado y sin energía, suelta la barra. Refunfuñada por cometer un error tras otro. Toma más descanso y un poco más determinado va arriba. Ahora sí, completa con éxito el ejercicio 1 y pasa al 2, front squat. Se propone completar las 9 repeticiones sin parar. Sube y baja a un buen ritmo. Al llegar a la repetición número 5, toma aire y suelta. A 4 repeticiones de poder completar el segundo ejercicio, su energía se desploma nuevamente. Varios atletas ya han terminado la prueba y Pablo aún no va ni por la mitad. Nada podría ser más desalentado. Pablo está totalmente agotado, le falta el aire y busca a toda costa recuperarse, aunque sea un poco. Incluso los rayos del sol le molestan y busca la sombra. Se siente molesto, avergonzado, decepcionado y en serios problemas. De su cabeza ya sacó por completo la idea de obtener un buen resultado en esta primera prueba. Ahora ve difícil incluso poderla terminar a tiempo. Va a la barra y termina los front squat. Toma un descanso antes de pasar al siguiente ejercicio, pero en ese momento ya está luchando no por recuperar
tomar el aliento, sino por no perder el conocimiento. Siente que las luces se le van de a poco y este martirio está lejos de terminar. Pero, ¿qué fue exactamente lo que salió mal con la estrategia de Pablo? Resulta que cuando analizó la prueba concluyó que esta era más de fuerza al ver que eran 3 ejercicios con peso y 1 de gimnasia. Decidió completar todas las rondas sin tomar ningún descanso ni hacer pausa, con la intención de conseguir un mejor resultado. Pero, si analizamos un poco, veremos que en realidad la prueba era de resistencia, no de fuerza. La prueba consistía de solo 4 ejercicios al inicio. Uno piensa que son pocos, sí. Luego vemos que son solo 3 rondas y en cada ronda la dificultad baja debido a que en cada una son menos repeticiones. Escuchando esto podríamos pensar que sí, el más fuerte mueve la barra más rápido y termina más rápido, pero no. La prueba trata más de quién puede resistir todas las repeticiones con ese peso y no de quién puede levantar más peso, factor que Pablo pasó por alto y por el cual su estrategia fue completamente contraproducente. Actualmente Pablo entrena en gimnasios convencionales donde sus rutinas se basan en levantar pesas. Gracias a esto, una de sus fortalezas son la fuerza, ya que es capaz de mover una buena cantidad de kilos con facilidad. Por eso, al ver que el peso con el cual deben hacer la prueba son 60 kilos, un peso que domina cómodamente, por así decirlo, confiado de su capacidad, opta por hacer todo sin parar. Otra de sus fortalezas es la gimnasia, ya que cuenta con muy buenas habilidades y control corporal. Pero su mayor debilidad actualmente es la resistencia. Debido a que ha priorizado volverse más fuerte y ganar más masa muscular, ha dejado de lado los ejercicios de resistencia, capacidad física que necesitará si quiere tener buenos resultados en la competencia. Para este punto llevaba 5 minutos 30 segundos, le quedaba menos de la mitad del tiempo para terminar. De nuevo, agarra la barra y ahora sí, pasa con el tercer ejercicio, Shoulders Overhead. La barra pesa más que nunca, pero increíblemente alcanza a sumar 6 repeticiones. Nuevamente sus energías se drenan por completo y cae al suelo luchando por no perder el conocimiento. Instantes después se reincorpora y termina el ejercicio. Pasa a el último de la ronda, Toes to Bar. Siendo este ejercicio de gimnasia se le facilita más y puede hacer las 9 repeticiones sin parar. Ahora le queda una ronda más para terminar por completo. 7 minutos 30 segundos era el tiempo que llevaba hasta ahora. En tan solo 2 minutos y medio tenía que terminar todos los ejercicios. Pasó del tercer lugar a estar entre los últimos 3 competidores. Con la energía agotada y sin tiempo, suma repeticiones de a 2 en 2. En un parpadeo queda solo. Es el último competidor y le queda solo 1 minuto para terminar una ronda que apenas acaba de iniciar. Alcanza a terminar el primer ejercicio, luego el segundo, y cuando hizo la primera repetición del tercer ejercicio, el tiempo se acabó. No solamente fue el último, quedando de 28, sino que fue el único atleta que no fue capaz de terminar la prueba. Este terrible resultado es desalentador, pero aún nada está perdido. Quizás fue un mal comienzo, pero esta apenas fue la primer prueba de 5 que debían completar. Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Es momento de la prueba número 2, y esta vez sí es una prueba de fuerza. Oportunidad perfecta para recuperarse un poco de los resultados de la anterior. En esta prueba deben hacer un snatch y una sentadilla. Serán 4 bases. A medida que avancen cada base se hará más pesada. Los atletas que empezaron antes de Pablo llegaban solo hasta la segunda base, lo que alarmaba un poco. Es turno de Pablo, y se le ve misteriosamente angustiado. Avanza a la base 1, 70 kilos lo esperan en la barra. Sube el snatch y, con facilidad, conquista esta base. Puede pasar a la siguiente. Ahora, en la base 2, son 80 kilogramos los que debe alzar. Dan la señal, Pablo agarra la barra, sube el snatch y, nuevamente, logra la sentadilla y conquista la base. Avanza a la base 3, donde lo esperan ya 90 kilogramos. Hasta ahora, ningún otro atleta ha logrado este peso. Si lo logra, podrá coronarse como uno de los mejores en esta prueba, lo que le ayudará a recuperar posiciones en la tabla de clasificación. Aún se le ve angustiado y es por una importante razón. No les había dicho, pero resulta que semanas antes del evento, Pablo estuvo preparándose muy fuertemente para la competencia, pero justo 2 semanas antes se enfermó gravemente. Al parecer había contraído una especie de virus que estaba brotado en la ciudad, el cual ocasionaba vómito, debilidad corporal, diarrea y pérdida completa del apetito. Esto hizo que Pablo perdiera alrededor de 2 kilos en esas 2 semanas, y lógicamente que su preparación se viera fuertemente interrumpida y arruinada. El día antes de competir, Pablo aún no se sentía bien, incluso el mismo día del evento no estaba recuperado al 100%, y lo que vimos que lo tenía angustiado era precisamente este hecho. Pablo desconocía si en su estado actual sí podría con estas pruebas. Lo siguiente que sucedió ya lo sabemos, pero la descarga de adrenalina y sobreesfuerzo que sintió mientras hacía la prueba ayudó a que su estado de salud mejorara increíblemente, y eso estamos por verlo en un momento. Llena sus manos con magnesio, acomoda su cinturón, visualiza el movimiento y dan la señal. Pablo agarra la barra con suma concentración, se posiciona, jala y...
logra subir el snatch. Sin cantar victoria aún, pero sabiendo que lo más difícil pasó, baja la sentadilla y conquista la base número 3. Pablo ha logrado entrar nuevamente en el radar. La felicidad y el orgullo lo llenan tanto que su risa es incontenible. Aún tiene una base más por conquistar, pero sin importar si lo consigue o lo falla, ya ha logrado el objetivo de esta prueba. Y con entusiasmo y convencido avanza a la base 4, donde debe levantar esta vez 100 kilogramos. Dan la señal y Pablo tiene la seguridad de que podrá con este también. Si lo consigue, sin duda será uno de los mejores 3 en esta prueba. Agarra la barra, se aprieta, jala, pero no lo consigue. Lo intenta un par de veces más, pero el resultado es igual. Aún así, muy pocos atletas consiguieron completar la base 3 y solo 3 atletas lograron la base 4. Gracias a esta prueba pasa de la posición 28 a la 15 y aún faltan 3 pruebas más para seguir sumando puntos. Se llega al día 2 de competencia y para sorpresa de Pablo, la prueba número 3 será también de resistencia. Esta vez analiza bien la prueba, detalla cada ejercicio y se prepara para salir con un poco más de seguridad, pues sabe que lo que pasó en la prueba 1 no se volverá a repetir. Dan la señal y lo primero que deben hacer es correr 400 metros. Pablo sabe que no debe apresurarse a correr muy rápido o agotará las energías. Busca mantenerse lo más cerca posible de los primeros hasta llegar a la meta. Al completar los 400 metros, todos se posicionan en sus bases. Agarran el costal de 20 kilogramos y lo que sigue ahora es una carrera. 50 pesos muertos y 30 sentadillas. Quien acabe primero se lleva la mejor puntuación de la prueba. Todos saben que no es opción hacer pausas ni parar a tomar aire. Pablo mantiene el ritmo y se concentra para que ninguna repetición sea invalidada. Supera rápidamente los primeros 25 pesos muertos y sigue sin parar. Se siente cómodo y con buena energía, lo que es buena señal. Todos los competidores van muy parejos. Un solo error podría costar caro. En un parpadeo, Pablo completa los 50 pesos muertos, pasa a las sentadillas y usa una técnica diferente a los demás. Posiciona el saco al frente y lo abraza. Sube y baja impecablemente, a un ritmo constante y efectivo. Los gritos de la gente y la motivación de poder mejorar su puntuación lo mantienen más fresco que nunca. A pesar de ser una prueba de resistencia, la domina cómodamente. Consigue sus primeras 15 repeticiones, luego 20, y al ver que no falta nada para terminar y que conserva buena energía, aumenta el ritmo. Pablo está decidido a hacer un buen puntaje. Hace las últimas 3 sentadillas, corre y termina la prueba con éxito, llevándose uno de los mejores 5 resultados de la prueba. Incluso Pablo está sorprendido de su desempeño en esta. Con esto, pasa de la posición 15 a la 11. Está a un puesto del top 10. Aún le quedan 2 pruebas más para posicionarse entre los mejores. Esto sube su moral aún más y su salud cada vez mejor, a tal nivel que en la siguiente prueba dará una increíble sorpresa. Se llega al tercer y último día de competencia. Pablo está más entusiasmado que nunca. A pesar de los inconvenientes, está logrando su objetivo, disfrutar al máximo nuevamente de una competencia. Anuncian la prueba y emociones de preocupación pero a la vez de entusiasmo lo invaden, pues esta prueba podría traer algunas sorpresas y marcar una gran diferencia. Dan la señal y todos los atletas empiezan con el primer ejercicio, lunges cargando el saco, y deben hacer 12 repeticiones. Todos los demás lo hacen bastante rápido, menos Pablo, lo que provoca que lo dejen atrás rápidamente. Pasan al segundo ejercicio, burpees, deben hacer 10 repeticiones, y nuevamente todos lo hacen bastante rápido, pero a Pablo lo vemos más lento, subiendo un pie tras otro, en vez de saltar, lo que hace que quede aún más atrás en la prueba. Terminan y pasan al tercer ejercicio, bar muscle ups o bomberitos, un ejercicio de gimnasia. Deben hacer 9 repeticiones. Varios competidores están por terminarlos cuando Pablo apenas va a empezar, pero sorpresivamente vuela en ese ejercicio. Hace una repetición tras otra con una técnica y determinación impecable. La mayoría de los competidores necesitaron descansar antes de completar el ejercicio, pero Pablo no. Hizo todo sin parar y en un parpadeo completa las 9 repeticiones y alcanza a todos los competidores. Aquí nos damos cuenta que todo este tiempo Pablo estuvo guardando sus fuerzas para este ejercicio, debido a que los primeros 2, los lunges y los burpees, eran ejercicios más de resistencia y en eso a Pablo no le va bien. Debía saber conservar sus energías en estos para cuando llegara a los muscle ups, el ejercicio de gimnasia, que es su fortaleza, pudiera hacerlo impecable y mantener un buen ritmo en la competencia, aunque aún era muy pronto para celebrar, ya que apenas habían hecho una ronda de 3. Pablo iba más seguro que nunca. Va en primer lugar por una diferencia muy mínima y empieza su segunda ronda, manteniendo la misma estrategia. Los 12 lunges los hace a un ritmo constante, pero no muy rápido, pues siente que le está faltando un poco el aire y sabe que no puede volver a fallar como en la prueba 1. Poco a poco lo van dejando atrás nuevamente. Pasa a los burpees, se le ve ligeramente más cansado, pero conservando el mismo ritmo y técnica. En su cabeza se repite, inhala, exhala, inhala, exhala. Termina los burpees, pasa de nuevo a los muscle ups y nuevamente arrasa con todos en este ejercicio. Cuando lleva 5 repeticiones, toma un respiro montado en la barra, continúa y termina. Nuevamente alcanza a los demás competidores y empieza la última ronda. Agarra el saco y hace los lunges, mientras toma bocados
grandes de aire con cada paso. La emoción del público es cada vez más grande, pero Pablo no mira a nada ni a nadie. Sus ojos están al frente, pero todo de sí está sumergido en su cabeza, concentrado al máximo. Pasa a los burpees. De nuevo, los demás competidores le llevan ventaja, pero esta vez es más pequeña a comparación de las otras rondas. Pablo mantiene el ritmo en los burpees. Lo único que le importa es conservar suficiente energía para el ejercicio final que decidirá todo. Los demás competidores dejan todo en cada ejercicio, haciéndolo lo más rápido posible, pero Pablo mantiene su ritmo lento. De la nada, el público empieza a gritarle a Pablo, a darle ánimo, y entre los gritos, Pablo escucha a alguien decir: dale más rápido que vas entre los primeros. En ese momento, algo cambia dentro de él. Pablo se impresiona y nota varios competidores tumbados, exhaustos, y los que van delante de él ya pasaron al último ejercicio. Sin importar eso, Pablo mantiene su ritmo lento y termina los burpees. Se dirige a las barras, mira a un lado, nota que los competidores que van delante llevan 5 repeticiones de ventaja, pero que están descansando. Se aplica magnesio en las manos, empieza los muscle ups y, como si de un juego de niños se tratara, hace cada repetición sin dificultad alguna. Es simplemente como si la gravedad estuviera a favor de él y su cuerpo pesara lo que una pluma. En un instante, Pablo alcanza y rebasa a los demás competidores. Todos, al ver que Pablo va a la cabeza, gritan más fuerte que nunca. Pablo sube y baja en cada repetición sin parar ni un momento, como si toda su energía se hubiera renovado por completo. Hace 7, 8 y 9 repeticiones. De inmediato, una enorme sonrisa se refleja en su rostro, seguido de un grito de enorme felicidad, pues innegablemente había ganado la prueba. Todos lo felicitan y él aún no lo puede creer. Para confirmar, le pregunta al juez y a otras personas que si había ganado la prueba, y sin lugar a duda, todos le responden que así fue. No podría estar más feliz. Luego de 4 pruebas completadas, ahora solo falta la final. Para su sorpresa, sería una prueba completamente de resistencia, pero esto ya había dejado de ser un problema para él. Disfrutaría al máximo de la prueba y lo haría lo mejor posible. Dan la señal y todos los atletas salen. La prueba será 30 de Bill Press, 30 cargadas al saco y 30 thruster. Quien termine todo primero ganará la prueba. A pesar de que el primer ejercicio es uno de los que más le dificultan a Pablo y el ejercicio más agotador de toda la prueba, lo hace bastante bien y se mantiene a la par con todos los competidores. Suma repeticiones una tras otra y nadie se queda atrás. Todos saben que esta es la última prueba, la última oportunidad para sumar puntos, mejorar la posición que llevan e intentar alcanzar el podio. Pablo pasa al segundo ejercicio. Ahora debe hacer 30 cargadas al saco y le llevan una pequeña ventaja. Con facilidad, Pablo domina el saco y se incorpora de nuevo, alcanzando a la mayoría de competidores. Bastante cansado, pasa al último ejercicio, 30 thruster, y sabe que los debe hacer muy rápido y sin parar para conseguir un buen puntaje, ya que algunos competidores casi terminan. Completa la mitad y su energía está casi agotada, pero no piensa descansar estando tan cerca de terminar. Empuja con fuerza la mancuerna y respira continuamente. Su mente le dice que se detenga, pero él la calla. Continúa y termina, haciendo un excelente puntaje, quedando entre los primeros 5. Está feliz por su desempeño. Considera que le fue muy bien para hacer una prueba de resistencia. Ahora solo queda esperar. El trabajo está hecho. Los jueces empiezan a sumar los puntajes de las 5 pruebas que se hicieron para definir quiénes serán los 3 atletas que se llevan el podio. Pablo sabe que de no ser por el terrible resultado de la prueba 1, tendría más garantía de poder quedar en alguno de los 3 primeros lugares. Pero sin importar eso, aún mantiene la esperanza, pues en las demás pruebas tuvo muy buenos puntajes, incluso logrando ser el campeón de una de las pruebas. Los jueces avisan a todos los atletas de la categoría que se acerquen y dice: los ganadores de la categoría avanzado son... Antes de revelarles el resultado final, les contaré algo importante a tener en cuenta. Se preguntarán, ¿cuál es la razón por la que Pablo, siendo un atleta de gimnasio convencional, pudo tener un buen desempeño en estas pruebas, sabiendo hacer movimientos tan complejos como el snatch o el muscle up? Pues resulta que Pablo no solo era un atleta de gym. Años atrás ya había practicado y competido en CrossFit. Gracias a esta experiencia es que conocía las técnicas para hacer ejercicios de levantamiento de pesas o de gimnasia. Seguramente si otro atleta de gym que nunca haya practicado nada de CrossFit quisiera participar en una de estas pruebas, no podría completar varias debido a que necesita semanas o incluso meses de práctica para dominar ejercicios como los que vimos en la competencia. Se preguntarán, si Pablo practicaba antes el CrossFit, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué lo abandonó? Esa es una historia para otra ocasión. Pero sí les diré que la razón por la que Pablo decidió hacer esto de nuevo es porque quería experimentar nuevamente lo que se sentía competir. La adrenalina, la pasión, los gritos del público, la batalla que se tiene entre la mente y uno mismo, pero también ponerse a prueba de nuevo y ver en qué condiciones se encontraba, ya que después de tanto tiempo volverá a las canchas de competición. Y ahora sí, los ganadores de la competencia son 3 atletas, que ninguno de ellos es Pablo. Al final logró colgarse en la posición número 7, posición que se siente como la de un ganador después de sufrir, reír y llorar al conseguir resistir semejantes pruebas, aprender y vivir experiencias tan enriquecedoras. Experiencia que fue como la leña al fuego para encender la llama de Pablo, que lo deja preparado y ansioso para su próxima competencia. Por eso es importante
aprender que en la vida las cosas no siempre van a salir como lo esperamos, sin importar que también las hayamos planeado. Pero siempre debemos enfocarnos en lo bueno que podemos sacar de ello, en lo que podemos aprender, saber fluir con las situaciones, adaptarnos y lo más importante, disfrutar al máximo de cada una de ellas.